Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas. Y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Hablamos de las patologías relacionadas con la homeostasis, sobre todo del calcio y el fosfato, ya que lo hemos interconectado con todo el tema de la paratormona. Como os podréis imaginar, las alteraciones de la paratormona, por ejemplo en el hiperparatiroidismo, es importante porque evidentemente va a afectar al metabolismo y a la homeostasis del calcio y el fosfato. Bien, pues el hiperparatiroidismo, que es cuando está elevados los niveles de la paratormona, puede ser considerado primario si hay una hiperproducción de la paratormona por el adenoma o una neoplasia de la glándula paratiroidea, es decir, por algún tipo de anormalidad en ese tejido, y sería un hiperparatiroidismo de tipo secundario si hay una liberación de la paratormona por hipocalcemia, debido sobre todo a una insuficiencia renal crónica que lleva a la malabsorción intestinal o el déficit de la vitamina D. Asimismo, también tenemos un hiperparatiroidismo terciario cuando la persistencia de un hiperparatiroidismo secundario se lleva a un proceso de hiperfunción autónoma de las glándulas del propio paratiroides. Y el ectópico, normalmente este hiperparatiroidismo ectópico se denomina como la hiperproducción de la paratormona por un tumor extraparatiroideo. Es decir, por un tumor que no está en el propio paratiroides, pero que sí que va a producir ese exceso de formación de la paratormona. Las consecuencias y modificaciones normalmente de este tipo de enfermedades es que se produce hipercalcemia, hipercalciuria, hipofosfatemia e hiperfosfaturia. Es decir, exceso de fosfato, exceso de calcio. La osteoporosis de recambio elevado y la osteitis fibrosa quística también son típicas. La miopatía proximal por una acumulación de calcio intracelular también se suele encontrar como síntomas, además de la anemia por el efecto directo de la paratormona sobre la eritropoyesis y sobre la osteitis fibrosa. El hipoparatiroidismo, que sería la parte contraria, puede ser también considerado en distintos casos. Por ejemplo, puede ser hipoparatiroidismo de tipo primario si hay ausencia de glándulas paratiroideas con una agresión glandular o defectos aislados de la producción de la paratormona, porque haya un proceso de bajos niveles de magnesio, por ejemplo, de manera muy intensa, fallo en la regulación de la producción de la paratormona cursando niveles bajos de paratormona como bajos niveles de calcio y bajos niveles también de fosfato que lo pueden provocar. A nivel secundario, el hipoparatiroidismo secundario se denomina así porque es un pseudo hipoparatiroidismo por resistencia a la acción de la paratormona y son elevados o normales los niveles de esa paratormona y se suele ir acompañado de los procesos de hipocalcemia, por tanto bajos niveles de calcio.
Hay otro tipo de alteraciones, sobre todo a nivel de calcio, que también pueden llegar a afectar a la paratormona. Por ejemplo, la hipercalcemia. Os recuerdo que eso era cuando el calcio plasmático era superior a 10,5 miligramos por decilitro, no debido, por tanto, a un aumento de las proteínas plasmáticas, por supuesto. El aumento normalmente del aporte de calcio a la sangre pues lleva a un hiperparatiroidismo primario, como hemos dicho, con adenomas en las glándulas paratiroideas, que es la causa más frecuente, y la hipercalcemia normalmente tumoral, que esa destrucción o sea en metástasis, por ejemplo en el cáncer de mama o en el mieloma múltiple, con esos linfomas con un aumento del 1,25 vitamina D, que esto produce que haya tumores que sinteticen un péptido semejante a la paratormona, llamado el paratormona-like, o el paratormona-like, que se encuentra sobre todo asociado, por ejemplo, en carcinoma epidemioide de pulmón, riñón y de aparato urogenital. También hay un aumento normalmente del recambio óseo por el tema del hipertiroidismo, que se asocia con esta hipercalcemia tumoral, y la elevación también en algunos casos de la concentración de la vitamina D activa, que se puede dar con hipervitaminosis de tipo D o sarcoidosis. También hay fármacos, como dijimos ya en algún momento, el litio, las tiazidas, los antiácidos, vitamina D, estrógenos o vitamina A, que pueden alterar este proceso. Y la disminución del desplazamiento de calcio a los tejidos cuando un paciente con un recambio óseo muy elevado, por ejemplo por una enfermedad de Paget o porque estés en plena adolescencia en un proceso ya más fisiológico y normal, permanece ciertamente inmovilizado. Normalmente la clínica de este tipo de procesos de hipercalcemia que afectan al final a la paratormona producen un síndrome hipercalcémico agudo con la depresión del sistema nervioso por el exceso normalmente del calcio, produciendo coma, convulsiones, letargia, hipotonía y también hipotonía y por supuesto la debilidad muscular, la insuficiencia renal aguda por vasoconstricción renal o alteraciones cardíacas con un acortamiento del intervalo QT, como ya vimos, arritmias ventriculares, bradicardia, hipertensión o paro cardíaco en los casos más graves. El síndrome hipercalcémico crónico puede darse de manera digestiva con una hipotonía gastrointestinal, por disminución por tanto de la excitabilidad neuromuscular, también renal a nivel de la poliuria y la polidipsia, o procesos también de nefrolitiasis y nefrocalcinosis, porque en un caso se almacena demasiado el calcio y en el caso de la nefrocalcinosis por precipitación del calcio, ¿vale? Respectivamente. Asimismo, la hipertensión por la arterioloconstricción, que produce el aumento del calcio también, y las calcificaciones en los tejidos blandos debido a ese aumento del producto calcio-fósforo. El tratamiento normalmente de este tipo de enfermedades o de este tipo de síndromes normalmente se lleva a cabo con monitorización cardíaca, hidratación con suero fisiológico y diuréticos como la furosemida, que te ayuden también un poco a regular estos niveles. La hipocalcemia, por su parte, sería la parte contraria, cuando el calcio sérico es inferior a 8,5 miligramos por decilitro, no debido en principio a la disminución tampoco de las proteínas plasmáticas, y se lleva a cabo con una disminución del aporte de calcio a la sangre que puede producir un hipoparatiroidismo de tipo postquirúrgico, es decir, tras una cirugía de la tiroides o de la paratiroides. También se puede producir por una enfermedad que era el síndrome de DiGeorge, malformaciones congénitas, recordar, algunos síndromes autoinmunitarios o la hemocromatosis. La insuficiencia renal crónica también se encuentra asociada con una disminución de la vitamina D activa y por tanto de la disminución del calcio en su absorción y reabsorción. La hipoparatiroidismo, que sería otra enfermedad de resistencia a la acción de la paratormona, como hemos dicho, con aumento de los niveles. La hipomagnesemia, que sería con un alcohólico o con una malnutrición que bloquearía la liberación de la propia paratormona, y también tendríamos la malabsorción intestinal o por déficit de la vitamina D. El desplazamiento de calcio hacia los tejidos también es importante por la hiperfosfatemia aguda, con un fracaso renal agudo o el síndrome de lisis tumoral, metástasis osteoblásticas como el cáncer de próstata o de mama y la pancreatitis aguda, entre otros procesos. Los fármacos más utilizados son la furosemida o la calcitonina, entre otros. Las alteraciones sensitivas como las parestesias suelen ser parte de la clínica, así como alteraciones motoras como la tetania, la hiperreflexia o espasmos musculares, manifestaciones vegetativas como el broncoespasmo o el dolor cólico, el alargamiento del intervalo QT y la inversión de la onda T como parte de las alteraciones a nivel cardíaco, y calcificaciones u otros trastornos tróficos en la hipocalcemia crónica. Por supuesto, bajos niveles de calcio también producen bastantes daños.
En el fósforo os recuerdo que también había la posibilidad de que hubiera una hipofosfatemia, por tanto los niveles son menores de 2,5 miligramos por decilitro, implican una disminución de la entrada al organismo desde el punto de vista gastrointestinal de este tipo de compuesto, del fósforo. También puede haber un aumento de las pérdidas renales por el hiperparatiroidismo, como ya hemos visto, con alteraciones renales de tipo intrínseco, redistribución con desplazamiento desde el espacio extracelular al intracelular por una alcalosis respiratoria o por la administración de insulina en la cetoacidosis diabética, que ya lo vimos también. Fármacos normalmente que se utilizan, pues el carbonato cálcico o antiácidos con aluminio o magnesio. Y hablaros también, no obstante, del refeeding o el síndrome de realimentación, que es el conjunto de alteraciones metabólicas desencadenadas tras la rápida reintroducción de soporte nutricional, bien sea vía oral, enteral o parenteral, en pacientes con malnutrición calórica o proteica, que es importante en este caso. La clínica, en cualquier caso, cuando están bajos los niveles de fosfato, serían una disminución de los niveles del 2,3-difosfoglicerato, dificultando así la liberación de oxígeno por la oxihemoglobina y el déficit de ATP, que nos pueden llevar a irritabilidad, debilidad y parestesis en el sistema nervioso central, náuseas, vómitos y otros problemas digestivos. Cardiorrespiratoriamente puede haber disminución de la contractibilidad y por tanto debilidad también respiratoria. A nivel muscular, debilidad, y a nivel de las hematologías, normalmente la hemólisis por falta de ATP puede llegar a producirse. La disminución del producto del calcio-fósforo, recuerdo que también producía raquitismo y osteomalacia, que las hemos comentado precisamente antes. La hiperfosfatemia, bueno, y evidentemente, ¿cómo paliarlo? Pues los bajos niveles de fósforo se suplen con implementar o dar algún suplemento de fósforo a nivel vitamínico o a nivel externo. Por otra parte, tenemos que la hiperfosfatemia también es importante porque producía la hipocalcemia a su vez, con una concentración sérica de fosfato superior a 4,5 miligramos por decilitro. La disminución normalmente de la eliminación renal de fosfato es lo que acompaña este tipo de patologías, con una insuficiencia renal e hipoparatiroidismo, que ya los hemos visto, el aporte excesivo de fosfato desde el medio extracelular con quemaduras intensas, lisis de tumores, entre otras cosas, y las consecuencias, como digo, suelen ser una hiperfosfatemia que induce a su vez una hipocalcemia, es decir, como yo tengo mucho exceso de fósforo, lo que hago es producir un déficit de calcio debido a la precipitación de fosfato con el calcio en los tejidos. Así se trata con quelantes normalmente de fosfato como el hidróxido de aluminio y la disminución, por tanto, también de la propia ingesta del fosfato en este caso. Y por supuesto, ya hemos visto también cómo eran los factores de bajar mucho el calcio, pues no es bueno tampoco. Las alteraciones a nivel de los niveles de magnesio también es importante porque la magnesemia, que es como se denomina así a los niveles de magnesio, puede considerarse en hipomagnesemia cuando la falta de magnesio en la dieta o la mala absorción, el uso de diuréticos, el alcoholismo u otros procesos hacen que disminuyan estos niveles, y los niveles, como están moderadamente disminuidos en el magnesio, pueden activar la secreción de la paratormona, pero si la hipomagnesemia es muy severa, se disminuye de hecho la secreción de la paratormona, y en ocasiones en estado de resistencia a esta hormona, por lo que se suele asociar también con la hipocalcemia que hemos visto antes, y también con una liberación de potasio a veces por la porción distal de la nefrona, que también puede producir hipopotasemia incluso. Entonces puede provocar otros problemas y es grave. Hipermagnesemia pues también se produce cuando hay exceso, en este caso, de magnesio, y se debe a insuficiencia renal por el consumo de antiácidos que contienen magnesio, litio o sobrecarga de la nutrición parenteral de este compuesto, del magnesio. Normalmente las alteraciones suelen ser cardíacas, la bradicardia, la depresión respiratoria, la hipotensión, y puede provocar también en estos casos esta hipermagnesemia, la hipocalcemia, pudiendo elevar así la secreción de calcio por el riñón. Y como ya sabemos, el calcio acabaría afectando también nuevamente a la paratormona, como ya vimos en la hipercalcemia. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.